Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Qué cerca que estamos, Ramiro Laterza, del final de este juicio. Hoy es la última audiencia antes del final, por lo menos en lo que está previsto. Después vemos cómo se desarrolla, pero tendremos la instancia de las réplicas y de las dúplicas. ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día. Hola, buen día, Fer. Buen día para todos quienes están del otro lado del YouTube. Hoy es 27 de abril y el jueves que viene es jueves 4 de mayo. Todo indica que el jueves que viene tendremos finalmente el veredicto, por lo menos para saber qué va a pasar con aquellos policías y aquellos civiles que participaron de los operativos y que participaron de lo que sucedió en el hogar de Belén después de, calculo, un año y medio más o menos de juicio. Sí, exactamente. Este juicio comenzó en inicios del año 2022. Llevamos casi un año y medio de audiencias. Llevamos 33 audiencias, como bien dice el Zócalo. Y la verdad es que pasaron un montón de cosas en este juicio. Eh, por ahí estaría bueno que mientras esperamos la audiencia de la jornada de hoy, que está retrasada, es casi un clásico. También una de las características del juicio Hogar Casa de Belén, el delay en el horario de comienzo. Podemos repasar algunos de los momentos, porque la verdad es que pasaron tantas cosas en este juicio que es muy difícil. Recién en las tareas de producción con Ramiro decíamos, ¿qué mostramos de este juicio para alguien que no lo siguió y que hoy se mete para la instancia de las respuestas entre las partes después de los alegatos? Y es muy difícil, muy difícil. Además, lo que también es muy formativo es que, por lo menos particularmente, cuando empezó el juicio no conocía mucho la historia, ¿no? La fui conociendo a medida que fueron las audiencias, no es algo que yo ya tenía estudiado, perfectamente sabía todo lo que había sucedido cuando comenzó el juicio hace un año y medio, sino que también, por lo menos yo fui juntando ese rompecabezas de lo que sucedió tanto en los operativos como en el hogar y lo que sucedió después. Así que eso también es como que mantiene la atención periodística para quienes estamos también de este lado. Vamos a repasar algunos de los momentos mientras esperamos por el comienzo de este juicio y nos vamos a ir a la jornada del día 11 de abril del año 2022. Era el día 5 del juicio Hogar Casa de Belén y declaraba María Esther Ramírez, la niña de esa familia en la que fueron secuestrados después del asesinato de su mamá, Vicenta Orrego, junto a otros que son casos también en este juicio. Los niños y la niña de la familia Ramírez fueron llevados al hogar Casa de Belén, por eso el nombre del juicio. Allí estuvieron 7 años sometidos a todo tipo de vejaciones y de torturas con sus identidades cambiadas, hasta que después pudieron salir al exilio, que resultó definitivo, en Suecia, junto a su papá, que estaba allí como preso político y también había podido salir del país para salvar su vida. Eh, Tremendo el testimonio de María Esther Ramírez. Lo que vamos a ver es cercano al cierre, cómo fue su reconstrucción, cómo pudo reconstruirse como mujer para poder ir avanzando en ser una persona digna más allá de todo lo que hicieron las fuerzas genocidas para destruir sus vidas. María Esther Ramírez, día 4 de Hogar Casa de Belén. Sido, lo mataron en la U9. Eh, y es, bueno, bueno, miles de disculpas si me olvidé a alguien, es que es bastante mucho, es un rosario de, de agradecer a todos y también quiero agradecer a todo el tribunal, al presidente y bueno, como
es el día de hoy. Quiero también levantar la bandera alto y con orgullo a nombre de mi madre, Vicenta Horacio Luis Trapaport, y los 30.000 desaparecidos. Verdad, memoria y justicia. Hasta la victoria, Vicenta, siempre presente. Ahí llegué. Señor presidente, la testigo arrimó para reproducir algunas fotografías por secretaría. No sé si es posible reproducirlas ahora para que ella las Sí, por comente. favor, las vamos a pasar por secretaría. Muchas gracias. ¿Puedo empezar a hablar? Sí, por favor. Sí. Bueno, este cuadro es el Hogar Belén. Este lo hice en la escuela. Fue el primer cuadro. Y la tarea era de hacer una multitud de gente. Y yo, sin pensar, asocié al Hogar Belén. Y los muertos significan que son nosotros, los chicos, que estamos enterrados. Y después los que vienen atrás, sí, es de las reuniones, así. Y el verde, el monstruo, es Manuel. Y no sé si pueden ver bien, pero en el fondo hay una persona en blanco y una cruz. Y este simboliza que soy yo, que estoy buscando, sí, salida del infierno. Y también la muerte mía, que puedo morir de niña, de estar embarazada, pero que corría peligro de niña. Tuve que comentar en la escuela y la gente se quedó traumatizada porque no se lo esperaban. Yo era la más contenta alumna y al pintar esto, sí, me atrapó el infierno. No podía correr de eso. Y tuve que comentarle un poquito así, pero era la primera vez que empecé a hablar sobre el hogar. Ahí está, sí. Pasamos al siguiente. Muchas gracias. Sí, acá es las cenas en el Hogar Belén, donde Manuel, que está sentado ahí con el monstruo ahí atrás, es el que grita y dirige así. Es de comer en el comedor, sí, hasta hoy Con algunos problemas me da mucho, de resolverlos. mucho temor. Después se puede ver acá el cura y Dominga, y es una expresión lo que yo trabajo cuando pinto. Estos tres significa que somos nosotros tres, Mariano, yo y Carlos, y donde el cura también es el cómplice de ellos. Bueno, el estado de comer era terrible. Estaba más tranquila de comer con los perros. Se comportan mejor que como es. Son más humanos que uno, que ellos. Ya. Subamos. Bueno. Sí, esta foto es del Hogar Belén. Vamos a ir a la izquierda. Está Patricia, la más grande. Al lado está Karina. Sigue ahí, para arriba.
Carlos, mi hermano, estoy yo en el medio, una comunión al lado, Dominga, sigue Mariano y Jorge arriba. Y seguimos del otro, de la izquierda, Antonio, el chiquitito. Después la que está sentada a la izquierda es Verónica, Alberto y Pablo. Y era en este piso que Karina lustró, y cuando me estaba tan dolorida y donde me dio la sensación que algo terrorífico había pasado con ella, fue en ese piso cuando estaba ella lustrando. Sí. Muy bien, pasemos a la otra, por favor. Este es otro cuadro que se... Sí, somos los niños enterrados. Sí, sin identidad. Es una expresión también del mal, de los tiempos que uno han llorado, hemos sentido injusticia y falta de cariño. Muy bien, pasemos al otro, por favor. Este, no veo bien, a ver, está ahí. Sí, este cuadro lo pinté cuando cuando el caso nuestro está archivado, no hay más para hacer. Está solamente esperando para que muera. ¿Cómo se le dice? Se me salió la palabra, pero se trata de que el caso nuestro sí no iba bien, se archivó. Y yo sentía una pena, y acá están mis hermanos al costado que me ayudan para mantenerme, porque de nuevo estoy ahí, con las ganas de no querer vivir. Muy bien, pasemos a la próxima, por favor. Este cuadro se trata de los abusos sexuales y se trata de mi propia cruz, que con el tiempo yo crecía. Y sí, no era solamente Manuel que se abusó, eran otros también. Sí. Y bueno, y a lo último voy a terminar con este cuadro. Me llevó muchas horas de pintar. He llorado un montón. Esta es mi hermosa mamá, Vicenta. Sí, fue. Gracias, mamá. Después no tengo más de pintura. Muy bien, señora María. ¿Es posible de hacer una pequeña pausa antes de empezar con las preguntas? Sí, Señor juez. primero quisiera preguntar si hay preguntas, porque bueno, su testimonio ha sido sí, muy abarcativo, muy abarcativo. Le pregunto al Ministerio Público. No, señor presidente. A la doctora Farroto. Yo le quiero hacer una pregunta muy cortita, María. Y doctora Oberlin, las defensas. No, señor presidente. Muy bien. Si es posible, María, una pregunta que va a ser... Una pregunta, sí, bueno, sí. Le pedimos mil disculpas, pero a los fines también de poder dejarla a usted ya definitivamente en libertad de poder sacarse ya esta etapa de encima. Doctora Farroto. Sí. Te quería preguntar, María, si vos recordás en el tiempo en que estuviste en el hogar haber ido al juzgado o a un tribunal. Sí, me acuerdo. Estuvimos
varias veces ahí. Y bueno, ahí me acuerdo cuando fuimos a encontrar a la jueza Pons. Y también... Bueno, tremendo, ¿no? Parte del cierre del testimonio que estábamos viendo, el de María Esther Ramírez, el día Conectándose. 4 de este juicio. Nos metemos en la actualidad, en el día 33, el de las réplicas y el de las dúplicas. Tremendo volver a ver eso, Ramiro, ¿no? Sí, sí, la verdad que arrancar así, solemos arrancar el juicio charlando un poco, luego viendo lo que sucede directamente en el tribunal, pero ahora empezar con esta parte del juicio, la verdad que es fuertísimo verla a María Esther, su fortaleza y bueno, sus recuerdos de los más horribles, como estuvimos viendo, esa mesa donde está el cura, donde está Dominga, donde está Manuel, quienes regenteaban el hogar de Belén, quienes hacían todas aquellas vejaciones, y también, bueno, para finalizar, cerró con el cuadro de Vicenta, con su mamá. Justo antes que arranque con los cuadros, dijo, cuando cerró su declaración, antes de empezar con los dibujos, dijo, hasta la victoria, Vicenta, siempre presente. Dijo con el tono que tiene así un poco europeizado. La verdad que impresionante, impactante volver a verla a María Esther con su fortaleza de prácticamente de resurrección de vida, ¿no? 11 de abril del año 2022, al mediodía, comenzó esta audiencia extensa que duró 3 horas, de la que estábamos viendo apenas unos minutos del cierre, día muy particular aquí, que estábamos no solo con varios juicios, sino sin energía eléctrica. Pero la verdad es que lo que circulaba en ese relato de María Esther tan tremendo, y después en esta parte... Muy bien, buenos días a todos y todas. A ver, vamos tenían a energía continuar propia, por entonces cierto. la audiencia de A Julio mostrando algo también ahí tenemos. Fijado en el proceso seguido los señores James Lamore Smart, Calabro, Wall, Chávez, Cantinari, Kelly, López y Pellicer. Señora secretaria, ¿se encuentran presentes las partes? Recording in progress. Sí, señor presidente, se constituye de manera virtual el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, integrado en estos autos por los doctores José Antonio Michelini, quien preside, Andrés Fabián Basso y Nelson Javier Jarazo, ante la secretaria Mía de Seato. Se encuentran presentes, en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, el doctor Pedro Grifo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el defensor público Gastón Ezequiel Barreiro, junto a sus asistidos Norma Susana Pellicer, Jaime Lamón Smart, Juan Miguel Walk, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez y José Augusto López. También se encuentra conectada la doctora Paula Gisela Rivas y Hudel y sus asistidos Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangeli. Asimismo, hago saber que la doctora Carla Victoria Ocampo Pilia informó a esta secretaría que no será presente en el día de la fecha por motivos personales. Finalmente, se informa que se encuentran conectados los querellantes Mariano Alejandro Ramírez y Julio Ramírez Domínguez, y que por los organismos de contención de víctimas se encuentra presente la doctora Carmen Celis, y esta audiencia se transmite en vivo por las plataformas de la Comisión Provincial por la Memoria y la Retaguardia TV habilitados al efecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en esta oportunidad habíamos convocado a la audiencia a los fines de correr traslado a los acusadores de los puntos que hemos hecho conocer y que daré lectura, correr vista a los acusadores de los planteos efectuados por el doctor Barreiro en su alegato conforme fuera notificado mediante el sistema LEC 100 el día 26 del próximo pasado. En primer lugar, la prescripción y retroactividad de la ley penal, las convenciones sobre el crimen de lesa humanidad, desaparición forzada de personas. En segundo orden, la extinción de la acción penal por prescripción ante la ausencia de dolo específico de lesa humanidad. Extinción de la acción penal conforme lo establece la ley 23.492. En cuarto lugar, la excepción por falta de acción respecto al imputado Smart, toda vez que ya fue juzgado por genocidio en el marco de otras causas. En quinto lugar, la excepción de falta de acción por non bis in idem.
Y sexto y último lugar era la nulidad de los alegatos por indeterminación del hecho y la violación del principio de congruencia. Le pregunto a los acusadores si se encuentran en condiciones de dar inicio a esta réplica. Sí, señor presidente. Muy bien, están en uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Tras oír el alegato del abogado de la defensa oficial, advertimos que se han ensayado planteos que objetan el progreso de la acción penal en este juicio, incluso la validez de la acusación, y que ello ha sido realizado con argumentos que ya han encontrado el rechazo de la justicia de nuestro país en una multiplicidad de decisiones firmes y constantes en línea con el sistema interamericano de derechos humanos. Estas han consolidado una jurisprudencia o antecedentes obligatorios que indican que hechos como los que constituyen el objeto de este juicio deben interpretarse bajo las reglas del derecho de gentes, que ejerce una suerte de primacía en el orden interpretativo. Como destacamos en nuestro alegato, considerar estos hechos bajo las reglas del derecho de gentes tiene consecuencias fundamentales, a saber, la imprescriptibilidad de la acción penal, la vigencia del principio de la jurisdicción universal, la aplicación del derecho internacional, sus prácticas, normas, principios y directrices, y la aplicación del principio de legalidad de acuerdo a ese contexto jurídico cultivado en la comunidad internacional que determina la obligación de investigar y sancionar este tipo de crímenes en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Estas son cuestiones zanjadas en nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, no consideramos que los argumentos de la defensa aporten algún elemento novedoso o de mejor entendimiento que amerite revisar o modificar la doctrina judicial, que entendemos en esta temática y por las cuestiones que están en juego, es obligatoria. A lo largo de nuestro alegato hemos desarrollado nuestra posición en base a esa doctrina legal que nos permitió fundar la legalidad de este juicio, la legitimidad de este tribunal para entender en él y el respeto absoluto que encuentran todas estas actuaciones en el imperio de la ley. Por eso nos remitimos a lo dicho. No obstante, frente a los planteos efectuados, entendemos conveniente explicitar que esa legalidad es una comprensión que deviene de la comunidad internacional que, para el momento de los hechos que aquí se juzgan, ya tenía consolidada una doctrina que señalaba que aquellos crímenes de Estado que atentaban contra la dignidad del ser humano, que lo sometían a un maltrato absolutamente injusto y contrario a su esencia de tal, eran hechos intolerables que debían ser juzgados y castigados en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Esto es precisamente el derecho de gentes, el ius cogens, aquella comprensión de la ley que encuentra su sentido y razón en la práctica y en el acuerdo alcanzado por las naciones frente a hechos que lesionan a toda la humanidad como tal. Esta idea de la justicia es la que procura salir del dogma de la voluntad estatal para otorgar al derecho internacional un fundamento autónomo respecto del ordenamiento interno, consagrando lo que se conoce como la primacía del derecho de gentes, que en nuestro país deviene de una interpretación armónica de los artículos 18, 118 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Vale recordar que esa interpretación ya había sido efectuada en emblemática sentencia por el doctor Leopoldo Schifrin, como juez de la Cámara Federal de esta jurisdicción, en el caso Schwanberger de 1987, con argumentos que luego fueron profundizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Priebke, Arancibia Clavel, Simón, Derecho y Maceo, entre muchos otros. Y esto tiene efectos prácticos muy importantes. En primer lugar, la obligación internacional que pesa para cada Estado de organizar y habilitar su aparato estatal con todas sus estructuras para proteger debidamente los derechos y principios internacionales, que incluye, claro está, la investigación y sanción de los crímenes atroces conceptuados como tales en la comunidad internacional. Lo dicho representa la doctrina establecida en dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentales para el sistema interamericano, como son Barrios Altos y Almonacid Arellano, que desarrollan la denominada obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Recordemos que esta jurisprudencia tiene un valor de autoridad insoslayable a la hora de interpretar los alcances de los derechos consagrados en la Convención, tal como lo ha establecido nuestro máximo tribunal en Giroldi, entre otros casos.
En consecuencia, la aplicación que se haga deberá estar guiada por una interpretación que integre la práctica de la comunidad internacional, los documentos internacionales que comprenden la problemática, junto con la valoración que los distintos organismos internacionales han hecho. De modo tal que toda actuación estatal que desatienda las obligaciones que allí surgen podrá generar responsabilidad internacional del Estado, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. De esta manera, entendemos que todos los planteos de la defensa deben ser rechazados en la medida que tienen como hilo conductor un concepto que se encorseta en un entendimiento lineal del principio de legalidad, sin dotarlo de la aplicación del derecho internacional con los alcances vistos. Luego de este marco general, ahora abordaremos uno por uno los planteos, haciendo consideraciones específicas sobre los mismos. En relación a la prescripción y retroactividad de la ley penal, convenciones sobre crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada de personas, cabe decir que frente a los embates contra la imprescriptibilidad de la acción penal, se advierte que no se trata de un concepto nuevo aplicado ex post facto o de manera retroactiva, como se pretende, sino que, como dijo la jurisprudencia citada, se trata de aspectos y principios ya vigentes al momento de los hechos como norma de ius cogens, que han sido avalados en una práctica internacional de acompañamiento, como asimismo reconocidos en convenciones y ratificaciones expresas. Con relación a los alcances de la Convención contra la Desaparición Forzada y la interpretación que la defensa hace del artículo 7 de la misma a los fines de argumentar la prescripción de los delitos, cabe referir lo dicho por la Corte Suprema en Arancibia Clavel, en cuanto a que la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte de nuestro país solo ha significado, como ya se adelantara, la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, puesto que la evolución del derecho internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial permite afirmar que para la época de los hechos imputados, el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. Esto obedece a que la expresión desaparición forzada de personas no es más que un nomen iuris para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos, a cuya protección se había comprometido internacionalmente el Estado argentino desde el comienzo mismo del desarrollo de esos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra. Ello surge de la Carta de Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, la Carta de Organización de los Estados Americanos del 30 de abril de 1948, la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948, que ya fueran enumeradas en el dictamen del señor Procurador General en la causa Macera Emilio Eduardo, sentencia del 15 de abril de 2004. En tal sentido, el artículo 18 de la Constitución Nacional debe interpretarse en función del 118, ex 110 de la Constitución Histórica, y del artículo 75, inciso 22 del mismo instrumento, siendo aplicable la imprescriptibilidad consagrada en la mentada Convención. Con relación a la interpretación que se realiza sobre la Convención de imprescriptibilidad, debe interpretarse bajo la misma lógica anterior. En el fallo Priebke, el voto del doctor Bossert, que integra la mayoría, con relación a los alcances de esta Convención de 1968, advierte muy acertadamente cómo, en toda la construcción jurídica de dicha convención, el elemento tiempo para el juzgamiento nunca jugó como condicionante ni tampoco fue valorado como algo a tener en cuenta. Es decir, la prescripción nunca estuvo en el debate internacional. Señala Bossert que lo que hace la convención es afirmar la imprescriptibilidad en su preámbulo, destacándose que ello implicó una importante modificación del proyecto original que aludía al verbo enunciar. A su entender, ello concita un aspecto importantísimo a la hora de su valoración, porque al afirmar, lo que está haciendo la Convención es reconocer el consenso logrado para consagrar la recepción convencional de un principio ya existente en el derecho internacional, referente a la imprescriptibilidad tanto de los crímenes de guerra como de los crímenes de lesa humanidad,
y cuya redacción fue aceptada por la mayoría de los representantes por 18 votos a favor y ninguno en contra. Considerando 82 de la sentencia citada. También este voto, que integra la mayoría, dijo algo muy significativo, que la modalidad de aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencional no es exclusiva a los efectos de determinar la existencia del jus cogens, y que en la mayoría de los casos esa existencia se configura a partir de la aceptación en forma tácita de una práctica determinada, lo cual es en los hechos lo que consolida esa regla de costumbre. En el mismo sentido, se manifiestan los restantes votos que integran la mayoría. En tal orden, la Corte Suprema considera que es precisamente esto lo que sucedió en Argentina en relación al jus cogens, a través de una práctica de voluntad concurrente desde los inicios, finalmente consolidada con la ratificación de la Convención en ambas cámaras. El precedente Priebke es luego seguido en Arancibia Clavel, donde la Corte dijo que en rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional, toda vez que su carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación de la Convención de 1968 era jus cogens, cuya función primordial es proteger a los estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de estados en su conjunto, para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal. Desde esta perspectiva, así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la Convención, también esta costumbre era materia común del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de la Convención al derecho interno. En suma, esta doctrina determina que, al momento de los hechos, el Estado argentino ya había contribuido a la formación de la costumbre internacional a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, siendo por ende aplicable sin violar ningún principio de legalidad ni de no retroactividad de la ley penal. Finalmente, téngase presente lo dicho por la actual integración de la Corte en los autos Videla, Jorge Rafael, sentencia del 10 de abril de 2018, donde se realiza un interesante análisis de la prescripción y la razonabilidad del tiempo en el proceso. En ese fallo se sostiene que la prescripción y el plazo razonable no solo atiende el derecho del imputado, sino también el de las víctimas, y en el caso de aquellas que han padecido los crímenes más graves o atroces, con la aquiescencia estatal, la prescripción queda desplazada por un permanente interés en la investigación, sanción y reparación, con lo que el derecho a la prescripción al que alude la Corte es más bien el derecho a su no aplicación como mecanismo de orden interno que impida investigar y sancionar. Expresamente dijo, ante este tipo de crímenes resulta inexorable que predomine el interés social por conocer la verdad y sancionar a sus responsables por sobre cualquier interés individual por liberarse de la persecución penal. Ello en el considerando cuarto. Con respecto a la extinción de la acción penal por prescripción ante la ausencia de dolo específico de lesa humanidad, debemos decir que el elemento subjetivo requerido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como en la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos que ya hemos citado, para la configuración del delito de lesa humanidad, es el conocimiento del ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Resulta evidente que a la fecha en que sucedieron los hechos, a casi un año de haber comenzado la dictadura cívico-militar, esta intencionalidad era clara por la forma en la que se prepararon y materializaron los hechos que en esta causa se investigaron. Además, para ello deben atenderse a las actividades que desarrollaban las personas aquí acusadas, integraban la fuerza policial o la conducían, y en el caso de Pellicer se trata de una secretaria de un tribunal de menores que tuvo conocimiento del origen de los niños y la niña, como explicamos también en extenso. Ninguno de los imputados puede desconocer, por los roles y el trabajo que desempeñaban, lo que estaba ocurriendo en nuestro país, por ello el dolo es deducible del contexto. Como ha sostenido Javier De Luca, el contenido del dolo de la participación en delito de lesa humanidad
lo constituye el conocimiento general acerca de que el aporte con mucha probabilidad puede ser utilizado para los fines criminales de quienes comandan, sin necesidad de que se sepa concretamente en qué hecho, en relación al día, horario, sujeto pasivo, etcétera, se va a utilizar. El cómplice facilita la acción del aparato de poder y no quiere saber lo que van a hacer con su aporte porque no quiere ensuciarse las manos. Ese no querer saber, esa ceguera voluntaria a los hechos es el dolo. En palabras vulgares, no quiero saber más porque ya sé todo lo que tengo que saber o porque ya sé suficiente. Por ello mismo, la mera alegación de la ignorancia no sirve como defensa. Se trata de cómplices del aparato y, por ello, de manera mediata, ayudan a la producción de los hechos que realiza el mismo, a través de sus instrumentos dolosos y ejecutores fungibles predispuestos mentalmente a su comisión. Con la venia del señor presidente, continúa la doctora Oberlin. Muy bien, doctora. Anuncio la palabra. Gracias, presidente. Bueno, buen mediodía a todos y a todas. Yo voy a continuar con los puntos 3, 4, 5 y 6. En relación al orden expositivo, quiero aclarar que el 3 y el 4 lo vamos a tratar de manera conjunta por considerar que hay elementos comunes a ambos planteos. El punto 3, que fue planteado en términos de extinción de la acción penal según la ley 23.492, consideramos que también debe ser rechazada. Esta es la ley, para recordar, la ley conocida como de punto final, y la defensa consideró que se trata de una ley intermedia, que es más beneficiosa para su asistido, y que le era aplicable justamente por cumplir con los requisitos, en el caso de sus asistidos, previstos en esa ley, y que escapaba, dijo también, a las previsiones de Barrios Altos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, largamente citado, dado que no se trató, dijo el defensor, de una ley de autoamnistía, jugando, por su interpretación, como una suerte de ley penal más benigna. La petición del defensor consideramos que es manifiestamente improcedente. La ley aludida, la ley conocida como de punto final, al provocar en realidad un impedimento de orden interno para la investigación y el juzgamiento de estos crímenes, se opone evidentemente, y esto es evidente y lo remarcamos, a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así fue considerado por la Corte Suprema en la causa Simón, también presidente largamente citado por esta parte en nuestro alegato y también previamente referido por el doctor Miranda. Y ese tipo de normativa, justamente lo importante de lo que dice Simón, es que resulta constitucionalmente intolerable porque viola de manera manifiesta el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Textualmente, en Simón se dijo: toda regulación de derecho interno que invocando razones de pacificación disponga el otorgamiento de cualquier forma de amnistía que deje impune violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el régimen al que la disposición beneficia es contraria a claras y obligatorias disposiciones de derecho internacional y debe ser efectivamente suprimida. Esto es lo que se manifestó en dicho precedente. En tal sentido, en este fallo de la Corte, a la vez que se declaró, como ustedes saben, la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, la 23.492 en análisis y la 23.521, consideró también la validez de la ley 25.779 que había dispuesto, como también saben los señores jueces, la nulidad insalvable y absoluta de esas leyes de obediencia debida y punto final, y le restó todo efecto legal, una especie, consideramos, de inexistencia jurídica respecto a esas normas. En igual línea también se estableció en Simón que ningún efecto puede establecerse a las leyes de obediencia debida y punto final, en la misma línea que lo dicho en la ley 25.779, con lo cual resulta evidente que bajo ningún concepto
va a poder aplicarse ese principio invocado por la defensa, principio de la ley penal más benigna, aplicando la ley conocida como de punto final, dado que todo ese tipo de construcciones jurídicas van a quedar atrapadas bajo esa idea de inexistencia en razón de su absoluta ilegalidad, como se dijo especialmente en Simón, pero también ha sido repetido en otros precedentes. Respecto del punto 4, excepción de falta de acción respecto del imputado Smart, toda vez que ya fue juzgado por genocidio en el marco de otras causas y por tener estrecha vinculación, vamos a sumar el punto 5, excepción de falta de acción por nevis in idem. En este punto, en relación con la situación del acusado Smart, la defensa ensayó un planteo, nuevamente, como lo hizo en otros casos, de falta de acción por aplicación del principio de cosa juzgada. A su entender, dijo, su asistido ya fue juzgado por genocidio y por delitos de lesa humanidad, y él, el defensor, dijo, por imputaciones que resultan idénticas. Este es el punto como lo manifestó el defensor. Sostuvo que la circunstancia de haber ya sido condenado por otros delitos, por estos delitos de lesa humanidad, pero en realidad se trata de otros casos, como vamos a ver, ya se engloba en una facticidad suficiente que lo que haría es impedir la posibilidad de volverlo a juzgar, todo lo cual debiera ser unificado, según dijo, en un solo criterio. Esta multiplicidad de causas, afirmó el defensor, afecta no solamente a las víctimas, sino también a su asistido, que se ve sometido a procesos interminables que afectan también sus derechos. Además, sostuvo que esta multiplicidad de persecución penal también viola el nevis in idem, por eso lo estamos tratando en conjunto, con particularidades como estamos viendo, pero nos pareció importante tratar estos dos puntos en conjunto, porque dijo, siempre se juzga la misma conducta y el mismo rol que tuvo en el caso de Smart, por lo cual, insistió, ya fue juzgado y existe cosas juzgadas, y no se trata de circunstancias nuevas. Esto dijo el defensor, y también dijo que al respecto, la conducta de su asistido ya debe considerarse juzgada en otras causas y no podemos hacer, no tiene sentido continuar porque ya se tratan de hechos pasados en cosas juzgadas. No compartimos, obviamente, este criterio, entendemos que en la misma lógica anterior de querer establecer posibilidades jurídicas que impidan el acceso a la verdad y a la justicia de un conjunto de víctimas y a la sociedad toda, esta idea está en oposición justamente a las reglas y a las obligaciones que tenemos ya referidas, especialmente al principio en la introducción que hizo el doctor Miranda. Los casos por los que está siendo aquí juzgado el acusado Smart concentran una materialidad que de ningún modo tienen alguna relación de identidad con otras imputaciones efectuadas a él y además de a él, a otros también imputados en estos juicios. Son hechos completamente diferentes que ameritan en cada caso una consideración autónoma en función, como dijimos antes, del derecho a la verdad y a la justicia que tiene cada una de las víctimas. En consecuencia, ello revela de manera clara nuevamente la inexistencia de cualquier atisbo que pueda involucrar a algún menoscabo a este argumento esgrimido por la defensa de la doble persecución en orden a la defensa de la cosa juzgada. Así que creemos que en este punto también debe ser rechazado la presentación efectuada por el defensor. Por último, en el último punto, en el punto 6, el defensor planteó, y así fue tomado, en esos términos fue entendido por este Ministerio Público Fiscal y también por el tribunal, planteó una especie de nulidad, digo una especie porque no fue totalmente claro, pero bueno, nos parece que apuntaba a eso, una nulidad de los alegatos por indeterminación del hecho y por violación al principio de congruencia. La defensa sostuvo básicamente que las imputaciones reconducen la postura de reproche en una sola circunstancia de adjudicar a Smart, en el caso de Smart, un rol en el aparato sin establecerse concretamente cuál fue la conducta imputada
con elementos que permitan establecer los aspectos necesarios para poder, en definitiva, ejercer el derecho de defensa. En este sentido, como dijimos, deja entrever una suerte de nulidad de la acusación. Entendemos, en términos generales, que rebatir estos planteos ya rozan en el ámbito de lo sustancial que este tribunal debe decidir, con la postura asumida por cada parte. Nosotros y nosotras en nuestro alegato destacamos de manera muy fundada, no solamente fundada en criterios de imputación que asignamos, sino también desde todo punto de vista, también desde el punto de vista de la prueba que abonó cada una de nuestras posturas, y lo hicimos justamente asignando a todas las personas que en este juicio se encuentran acusadas una lógica de imputación vinculada a la propia lógica del aparato de poder criminal al que pertenecían los acusados. No lo hicimos de manera abstracta o de manera general, sino que lo hicimos vinculando ambos aspectos, y consideramos, esto tiene que ver con el fondo, con la decisión de fondo que va a tomar sin duda el tribunal, consideramos que quedó debidamente probado justamente la vinculación de cada una de las personas que están acusadas a estos hechos, y justamente en el caso de Smart y también de algunos otros de los imputados, en relación justamente a la tarea que desarrollaron y al vínculo que tuvieron con el aparato de poder criminal al que pertenecían y que llevó adelante estos hechos. Incluso desarrollamos, como dijimos, todo un orden de prueba que los vinculan desde la propia adhesión y colaboración a ese aparato de poder, como asimismo también la propia dinámica de las dimensiones de modo, tiempo y lugar de los hechos, lo que fue explicado con mucho detalle en nuestro alegato, y creemos que funda suficientemente el rechazo que debe darse de este último planteo. En este sentido entendemos que no hay indeterminación de la conducta, quedando todo asignado en definitiva a la valoración de la prueba que se va a hacer y que consideramos que se debe hacer, como dijimos extensamente en nuestros alegatos, en función del propio contexto en el que sucedieron todos estos hechos. Respecto al punto de la congruencia, tampoco encontramos ningún elemento en el cual podamos basar que se haya violado el principio de congruencia. Al contrario, no hubo ningún elemento sorpresivo en nuestros planteos, siendo en lo sustancial la base fáctica idéntica en todos momentos como es requerido por nuestro ordenamiento. En relación a este punto puntualmente, vamos a citar un precedente de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Sala 2, el caso Coco Jorge sobre recurso de casación, que es del 8 de septiembre de 2004, en el que se sostuvo, y voy a leer textual: si bien el principio de congruencia debe verificarse a partir de la correlación existente entre los términos en que quedó sustanciada la acusación y el contenido de la sentencia, esta correlación no obedece a meras razones de simetría judicial, sino que debe haber identidad esencial respecto de la plataforma fáctica que se verificó en la imputación inicial, el requerimiento de elevación y la sentencia condenatoria, sin que sea indispensable que la calificación jurídica definitiva sea la misma que la provisoriamente dada en el procesamiento y en el requerimiento fiscal. En el mismo sentido, hay muchísimas otras resoluciones, nos parece que no tiene sentido ahondar, pero bueno, queríamos dejar sentado que de ninguna manera fue violado el principio de congruencia en este proceso, y este Ministerio Público Fiscal, y creemos que también las otras partes acusadoras, ha sido siempre sumamente respetuoso justamente de todas las garantías que asisten a las personas acusadas de estos delitos. Por todas estas razones consideramos que todos los planteos efectuados deben rechazarse, y, presidente, luego vamos a efectuar, y ya se lo adelantamos, dos réplicas puntuales, una respecto de la defensora y otra del alegato de la defensora y otra respecto del doctor Barreiro. Gracias. Muy bien. Le pregunto a las querellas respecto de los tópicos en cuestión.
Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas las partes. ¿Se escucha ahí el audio? Se escucha perfecto. Bien. Bueno, en principio hago propias las palabras de la Fiscalía. Creo que no hay elementos para agregar. Así que voy a adherir a los planteos en respuesta a cada uno de los puntos de manera detallada. Sí, me interesa enfatizar en una sola cuestión, que es en esta cuestión de la excepción de falta de acción, en el caso de Smart y el Nevis in idem, planteado por el defensor oficial. Enfatizar en esto que ya lo dijo la doctora Oberlin, que es que Smart fue condenado por casos particulares, ¿sí? Por su actividad como ministro de gobierno, y en todas las sentencias que hay en su contra, las condenas fueron, como ya dijo la doctora, por hechos concretos con víctimas debidamente individualizadas. Me interesa resaltar esto, que nunca hubo a su respecto un pronunciamiento genérico, ¿no? Que en todo lo que se hizo fue establecer que los específicos sucesos en materia de debate conformaban el genocidio que se perpetró en nuestro país. Pero entiendo que entonces que cada una de las condenas y las penas que se han dictado fueron graduadas de acuerdo a los delitos del derecho interno que se tuvieron por acreditados en el caso concreto. Y una cosa quiero agregar a lo que dijo a lo que dijo la doctora Oberlin respecto de esto, que es que además no advierto agravio alguno respecto del diputado Smart, en virtud de la multiplicidad de condenas, ya que entiendo que la fragmentación del juzgamiento no trae aparejada la multiplicación de la respuesta punitiva. Los juicios que hacemos, la posibilidad que tenemos de hacer juicios es de esta forma, avanzando por centros clandestinos o por operativos, y eso es algo que incluso las querellas y las partes lo hemos vivido denunciando en todas las ocasiones que hemos podido. Pero en ningún caso, quiero resaltar, redunda esto en un perjuicio para el imputado, esta segmentación, ya que las eventuales condenas que él recibe no se reflejan en una acumulación de penas, sino que por medio del instituto del artículo 58 se procede a la unificación. Básicamente eso es lo que quería agregar. En lo demás, adhiero a la Fiscalía. Muy bien. Respecto de la querella particular, no advierto que estén conectados, por lo tanto vamos a tener... Doctor, informó que no va a estar presente en la audiencia del día de la fecha. Muy bien. La doctora Ocampo Pilia. Muy bien. Entiendo que se han agotado los temas específicos que eran motivo de la audiencia el día de la fecha. Por lo tanto, vamos a dar por finalizada entonces la audiencia. Vamos a convocar entonces para el día 4 de mayo a las 9 horas a fin de escuchar las últimas palabras y veredicto de quienes se encuentran procesados en esta audiencia. La convocatoria entonces para doctora Oberlin. Presidente, disculpe, además de estas cuestiones previas que respondimos del doctor Barreiro, tenemos dos réplicas específicas sobre el alegato de la doctora Rigasi, son muy breves, y el alegato del doctor Barreiro. Si a usted le parece correcto, quizás evacuarlas en el día de la fecha. No sé cómo tienen pensado. ¿Cómo, doctora? Perdón, porque hubo alguna... Sí, hubo una interrupción, disculpe. No, tenemos dos réplicas respecto de el contenido de los alegatos, en el marco del 393, obviamente, muy específicas, una respecto del alegato del doctor Barreiro y otra respecto de la doctora Rigasi. No sé si le parece correcto sustanciarlas ahora Sí. Así, si le parece bien. Sí, porque hoy vamos a dar por finalizadas las cuestiones que hacen al contradictorio. Por eso me permití interrumpirlo, disculpe. Brevemente le cedo la palabra, doctora. Sí, en principio a mí y después al doctor Miranda, que yo voy a hacer la réplica respecto de el alegato de la doctora Rigasi. Es muy breve, pero ella introdujo un elemento que este Ministerio Público no había tomado en sus conclusiones finales y nos parece importante destacarlo. La abogada esgrimió como uno de los puntos relevantes
que en el informe inicial del legajo de la DIVBA, mesa DS número 8964, figura como lesionado en el operativo del 16 de marzo el cabo Mario Báez, a diferencia de lo que ocurre con la felicitación que las partes acusadoras y los jueces, tanto de instrucción como de la Cámara de Apelaciones, consideramos, en la que figura estas felicitaciones de las que hablamos largamente en nuestro alegato, no Pablo Báez, sino, Mario Báez, sino Pablo Báez. Entonces, por un lado tenemos que en los informes efectuados por la DIVBA se menciona a Mario Báez y en la felicitación puesta en discusión por la defensora figura Pablo Báez. Nos parece importante desentrañar esto que fue que introdujo la defensora y por eso vamos a hacer algunas consideraciones en ese sentido. La letrada señaló como aspectos contundentes que según el legajo DIVBA que indicara, Mario Báez fue llevado a Churruca y Pablo Báez a la clínica Modelo de Lanús y que este último, Pablo Báez, tendría lesiones graves, y Mario Báez tendría lesiones leves. Y dijo que esas diferencias demostraban que se trataba de dos personas distintas y por lo tanto, y esto es lo importante, de dos operativos distintos. Ambas cosas, como vamos a ver, son parcializaciones que se efectuaron y no se corresponden a un análisis integral de la prueba. A su vez, otro aspecto que la defensora puso en duda, independiente del anterior, es que Pablo Báez prestara servicios efectivos en la Brigada de Lanús, algo que también es determinante para considerar la participación del resto en los operativos mentados, largamente descriptos, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con el operativo del 16 de marzo. Esto también creemos que quedó demostrado, como lo vamos a probar, que es que en realidad Pablo Báez efectivamente también prestaba servicios y era parte de la dotación de la Brigada de Lanús. Lo primero que hay que destacar es que este planteo que hizo la defensora reedita una oposición que ella hizo en su momento a la elevación a juicio. En ese momento el juez de instrucción, en el auto de elevación a juicio justamente, concluyó que la referencia a Mario Báez, obrante en el legajo DIVBA que mencioné, es un error material que solamente obra en esa parte y en todo lo que se produjo, la documentación que se produjo con posterioridad a esa parte. Consideramos que efectivamente asiste razón al juez de instrucción y que efectivamente Pablo Báez y también los acusados en esta causa fueron felicitados por el episodio del 16 de marzo de 1977, en donde asesinaron a Berger, Esqueteque y Encinas. La refutación de los argumentos brindados por la defensora surge en primer término nada más ni nada menos que por el legajo personal de Pablo Adelqui Báez, que fue citado por esa defensora. Es el legajo policial número 83.144, que fue incorporado obviamente a este debate. En ese legajo, primero en la foja 110, se agregó la felicitación correspondiente al hecho del 16 de marzo, en el de Pablo Adelqui Báez. En la foja 120 obran las calificaciones de Pablo Báez en el año que va de octubre del 76 a septiembre del 77, o sea que comprende justamente el desempeño de Pablo Báez, insisto, Pablo Báez, durante marzo de 1977, que es el momento en que se llevaron adelante estos operativos, y esas calificaciones de Pablo Báez fueron realizadas por Carrizo, que era subcomisario de la Brigada de Lanús, en cuyo legajo, recordemos, obran estas felicitaciones originarias de los hechos de esta causa, de los dos hechos de esta causa, como demostramos en nuestro alegato. En esas calificaciones, que bueno, es calificado Pablo Báez con el máximo puntaje, también esas calificaciones, sí. Doctora, solamente le pido que se ciña a los nuevos elementos que ha introducido brevemente y los destaque sin reproducirlos, por favor. Perfecto, pero no habíamos hablado de este legajo ni de Pablo Báez, por eso es necesario que lo expliquemos y tiene una lógica. Yo termino, pero tiene una lógica y necesitamos poder expresarla.
En este caso fueron ratificadas estas calificaciones por Trevisan, a quien hicimos mención también en nuestro alegato. En la foja 123 del legajo analizado por Arrigasi, que no analizó esta fiscalía, figura que se inició un sumario a partir de las lesiones que sufrió Pablo Báez. Lo más importante de todo lo que estamos diciendo está en la foja 124 de ese legajo, del legajo personal de Pablo Báez, que es elaborado... Señor presidente, voy a interrumpir, por favor. Perdón, doctora Borlin. Creo que todos estos elementos fueron puestos a conocimiento de las partes y elaborados. Y cada una de las partes, estrategia de su ministerio a ejercer, fue o no valorado en la etapa oportuna, que es la del alegato, creo que no es en este momento la etapa concreta y adecuada para hacerlo valer. En todo caso, que se diga cuál era el elemento de réplica y que cada una de las partes pudiera dar paso a eso, pero entiendo que ahora es ampliar o mejorar aquellos aspectos que son propios del alegato y que esa etapa se encuentra precluida. Así es, doctor. Pido la palabra. Al lugar al planteo realizado por el doctor Barreiro, era lo que le estaba adelantando a la doctora Ovel, con la mera enunciación de los elementos introducidos, abastecía y no realizar una fundamentación pormenorizada que estaría ampliando los alegatos respecto de lo oportunamente expuesto. Doctora Arrigasi estaba levantando la mano. Sí, no, justamente esto, decir que es la mejora de los alegatos y que no es la oportunidad, ya la oportunidad de alegar ya pasó, entonces que no correspondía. Nada Muy más. bien. Gracias, presidente. Presidente, consideramos contrariamente que fueron hechos que no fueron analizados por este Ministerio Público y por eso queríamos responderlo. Voy a ser muy breve y termino, creo que tenemos... Doctora, solamente un minuto para terminar. Exacto, bueno, justamente en la foja 124 efectivamente está realizada por la Brigada de Investigaciones, en donde Pablo Báez prestaba servicios, y se deja en claro que fue llevado efectivamente Pablo Báez también al Hospital Churruca, entonces sin duda reafirma que se trata de Pablo Báez, quien está efectivamente en la felicitación como el resto de los imputados, y por lo tanto consideramos que no es correcta la confusión que introdujo la señora defensora, y bueno, nos parecía que al haber sido un elemento novedoso, que no había sido abordado en las conclusiones finales, debíamos hacer mención a esto y refutarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctora Oberli. Doctor Miranda, en los mismos términos, por favor, si no, vamos a tener que limitar su locución. Sí, muchas gracias, presidente. Se trata puntualmente de la mención sorpresiva y carente de base probatoria realizada por el doctor Barreiro, vinculada a un supuesto ofrecimiento de esta parte de una pena menor a la imputada, a la señora Pellicer, en una instancia anterior a este debate oral y público, donde se sustanciaron en inmediación todas las pruebas ofrecidas debidamente. El argumento vertido por el abogado defensor hacia el final de su enjundioso alegato intentó cuestionar la mensuración de la pena que ha hecho esta parte, luego de un meduloso y serio trabajo con el material producido en el debate, pero ya han sido demostrados los padecimientos de los hermanos Ramírez y con ello la gravedad y extensión de los hechos probados en este juicio, vinculados a 3 casos, 3 vidas, que quedaron a merced de la más absoluta indiferencia de la justicia. Doctor Miranda ya lo ha expuesto en su momento los agravantes por los cuales ha sostenido la mensuración de la pena. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Les pido disculpas la interrupción así abrupta, pero tratamos de limitar también para no continuar con las sustanciaciones. Muy bien, ahora sí, damos por finalizada la etapa. Señor presidente, perdón, y yo sé pero creo que tengo la parte a las cuales represento, por lo menos en este punto de la réplica, dar una breve respuesta que no va a dar más de 60 segundos. Primero entiendo que no corresponde, primero las réplicas aquí expuestas. Y en segundo lugar, si la etapa del debate es discutirla entre ellas la mensuración de la pena
y entendiendo que ella era grabada, me pregunto en qué momento debería haber sido. Pero bueno, básicamente entiendo que no debe ser tenida en cuenta estas réplicas y ser rechazadas a tal efecto. Nada más, muchas gracias. Bien. Tenemos presente entonces el planteo. Ahora sí, damos por finalizada la audiencia, convocamos a las partes para el día 4 de mayo a las 9 horas a fin de escuchar las últimas palabras de los imputados, el señor Smart, Calabró, Wall, Chávez, Cantinari, Frances Kelly, López y Pellicer. Eso es todo, quedan debidamente notificados que serán oídos en esa audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buen día, hasta luego. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Bueno, final, Recording stopped. final, solo nos queda entonces la instancia de las últimas palabras y de los alegatos. Ya estamos en el último paso, que va a ser escuchar a los imputados entonces el jueves próximo a las 9 horas y después deberán tomar un cuarto intermedio de 1 o 2 horas mínimo, probablemente 3, para hacer la lectura del veredicto, pero también habrá que ver cuánto tiempo utilizan en las últimas palabras y qué tan permisivo es el tribunal en ese sentido, así como ahora acotó la participación en las réplicas y en las dúplicas, que son las respuestas que pueden hacerse las partes a elementos introducidos en los alegatos que no fueron contenidos en sus alegatos, es decir, no es una instancia de ampliación de alegatos, por eso Michelini cortó la intervención del fiscal y la fiscala. Lo que sí se hace es responder elementos nuevos traídos en los alegatos de las defensas, porque las defensas siempre tienen la última palabra, entonces las partes acusadoras se quedan ahí sin una instancia de respuesta. Esa es la instancia de respuesta que son las réplicas. Las dúplicas es cuando las defensas responden a las réplicas, cosa que sucedió brevemente. Y ahora nos queda la instancia de las últimas palabras. Si el tribunal tiene la misma rectitud, por decirlo de algún modo, ¿no? que tuvo recién, es posible pensar que las últimas palabras van a ser cortas, porque hemos visto juicios en los que se han querido extender 1 hora y los jueces les han dicho, miren, son las últimas palabras. Tuvo todo el juicio para pedir la palabra en carácter de indagatoria. Esto no es una indagatoria, son las últimas palabras. Por favor, sea breve, por lo que suponemos que no se van a poder extender tanto como ya se extendieron, ¿no? Claro, sí, la verdad que yo me imaginaba a Nora Pellicer haciendo un descargo nuevamente largo, a punto de ser condenada o no, y lo mismo con Smart, que suele hacer también declaraciones. Pero bueno, si es como decís vos, que hoy Michelini tuvo un rol bastante fundamental, acotando las réplicas y las dúplicas. La defensa prácticamente que no pudo intervenir o no intervino, más que un cachito nomás, con Gastón Barreiro. Pero bueno, ahí fueron, digamos, en términos legales, la querella debatió nuevamente los 6 puntos con el cual la defensa había intentado argumentar la absolución de todos y todas quienes estaban en este juicio, en el banquillo virtual, digamos, con conceptos así como extinción de la acción penal ante la ausencia de dolo de lesa humanidad, indeterminación del hecho, violación del principio de congruencia, que son clásicos. Claro, todo eso que están nombrando son clásicos de las defensas, esto de intentar hacer pedidos de nulidad. Ustedes recordarán, o quienes siguen los juicios, que en general los veredictos empiezan con 1, rechazar el planteo, 2, rechazar el planteo, y quizás en el 5 o 6 comienza la lectura de las penas. Bueno, eso tiene que ver con estos rechazos, claro,
con estos rechazos que la fiscalía hoy también marcó, ¿no? En el caso de la excepción por falta de acción, por ya haber sido juzgado a genocidio en otras causas, esta vez se lo endilgaron como defensa a Smart, pero es algo que también se lo solían hacer a Echecolás. Exacto. Ya lo juzgaron mucho, no lo pueden juzgar por este hecho. Andá a decirle a la familia Ramírez que no pueden juzgar a Smart porque ya lo juzgaron en otros hechos. Bien dijo Pedro Grifo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es más bien una queja de las partes acusadoras, ¿no? Tener que llegar a los juicios de manera tan fraccionada. Pero bueno, es la realidad que le ha tocado a este proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Claro, Oberlin también se detuvo en esto y habló de que de ningún modo tienen que ver con otros casos, que son hechos completamente diferentes, que en cada caso ameritan una sentencia autónoma en el derecho a la verdad y a la justicia de cada una de las víctimas. Uh-huh. Bueno, me genera mucha ansiedad saber que estamos a 7 días del veredicto, por lo que significó este juicio para muchos de nosotros en lo personal, la conmoción que a mí me ha causado particularmente este juicio, y a muchos compañeros y compañeras de la retaguardia nos ha pasado lo mismo, de seguir este juicio y de quedar impactados especialmente por las historias que hemos transitado aquí. La verdad es que estamos ahí nada más, estamos ahí del comienzo, del final del juicio. Y y la expectativa es, yo creo que la suerte de los imputados, policías y funcionarios está echada. Me parece que las pruebas fueron muy contundentes y lo que queda para que el tribunal, creo que va a generar un debate interno dentro del tribunal, es la situación de Nora Susana Pellicer, la secretaria del tribunal, que apropió legalmente, les quitó la identidad y mantuvo en ese centro de torturas que fue el Hogar Casa de Belén, perteneciente a la Iglesia Católica, con su firma. Me parece que quedó como muy clara que su participación, aunque ella no tomara las decisiones, participó, y podría haberse negado en tanto había un delito allí, y no lo hizo. Por más joven que fuera, estaba su firma como secretaria, y le va a ser difícil al tribunal deslindarla totalmente de responsabilidades, pero lo que está en juego ahí son unos cuantos años de prisión, ¿no? Así es, 21 había pedido la querella, así que, y absolución obviamente pidió la defensa. Veremos qué es lo que dice el tribunal el próximo jueves. Uh-huh. Y la otra cuestión que también va a ser importante es si hay condenas, que nosotros creemos que sí en todos los casos. Si hay condenas, ¿cuál va a ser la decisión del Tribunal 1 de La Plata, de los jueces Michelini, Basso y Jarazo, en torno de la cuestión de la cárcel común, digamos, ¿no? Acá vemos a 2 imputados, a Francescangeli y Catinari, ya en cárcel común, cumpliendo la prisión preventiva en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo, pero a todos los demás los vemos en sus casas, y en el caso de Pellicer está libre, ni siquiera está con prisión domiciliaria, con lo que el tribunal, si condena, va a tener, puede tomar una determinación sobre esto, o puede, con Pellicer sí tendría que cambiar su condición si la condena, no la puede dejar libre, pero en los otros casos habrá que ver si mantiene hasta que la pena queda firme, por lo tanto patea la situación para adelante, o si define ahora, como viene sucediendo en algunos otros juicios y en algunos otros tribunales, que deciden hacer una revisión médica previa de los imputados para ver si están en condiciones de ir a cárcel común. Que las penas son de cumplimiento en cárcel común, pero los revisamos antes para ver quién está en condiciones de estar en la cárcel y ser asistido
de sus patologías y quién no, ¿no? Bueno, no tenemos antecedentes de que estos 3 jueces hayan tomado esa determinación, más bien mantienen la situación con la que llegan a juicio, pero veremos qué hacen Michelini, Jaraso y Basso en este caso. Bien, por mi parte, no mucho más, Fer, y prepararnos entre la retaguardia y pulso para ese jueves histórico que se viene, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y sepan, como dice ahí atrás la escenografía de Rama, que pueden sumarse a la comunidad de Pulso, ingresen a Pulso Noticias y ahí se van a enterar. Yo tengo solo el banner de la retaguardia, pero se los cuento, también pueden sumarse a colaborar con la retaguardia y asociarse con nosotros. Entran a la página web y tienen allí la manera de colaborar con la retaguardia a través de Mercado Pago, y también ahora tenemos, para quienes nos están viendo en el exterior, cuenta de PayPal para que puedan asociarse a la retaguardia. En las 2 páginas encuentran la manera de asociarse a nuestros 2 medios cooperativos, en el caso de Pulso una cooperativa, en el caso de la retaguardia una asociación civil sin fin de lucro, que estamos llevando adelante en conjunto la cobertura de los juicios específicamente que tienen que ver con la ciudad de La Plata, que son muchos en este momento. Sí, en el caso de Pulso la palabra es suscribite, la palabra que tienen que buscar en la página. Ahí está. Suscribite. En el caso de la retaguardia es colaborar, pero también adentro dice suscripción, y a veces decimos asociate porque somos una asociación civil, así que, bueno, en todo caso, pónganse, que es lo importante, es lo que necesitamos. Les mandamos un abrazo enorme y gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene con el veredicto, Rama. Hasta luego, nos vemos.